Hola, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en la última actividad de este otoño literario, lo que comenzamos el pasado lunes 30 de noviembre y continuamos este domingo ya como última actividad de este encuentro. Mi nombre es Alejandra Olay. Estoy ahorita, estamos viendo que María Antonieta pueda incorporarse a la mesa. Ya saben que la tecnología a veces nos juega algunas ¿no? trampas, pero estamos aquí porque ya están listos Yuyu Fernández de Fábrica de Historias, Hermes Ceniceros de Pequebú y de Reto Lector, Michelle Giovanni Parra de Escuela de Escritores e Iván Ballesteros de Pez Banana. Quiero invitarles a que se queden con nosotros y con nosotras porque esto se va a poner bueno. Entonces, vamos invitando a nuestras compañeras. Yuyu, bienvenida, Yuyu Fernández de Fábrica de Historias. Gracias por estar aquí desde Cajeme. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a Hermes Ceniceros con Reto Lector y Pequebú, esta librería digital. Bienvenido, Hermes. Hola, Ale, muchas gracias. Entusiasmado de estar aquí con ustedes. Gracias. Con nosotros Iván Ballesteros Rojo, editor, director de Pez Banana. Gracias, Iván. Y pues Michelle Giovanni Parra, de Escuela de Escritores. También estás en Cajeme, ¿verdad, Michelle? Así es, desde Cajeme. Muchas gracias, un saludo a todos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta última actividad del Encuentro de Otoño Literario. Esperemos que María Antonieta Mendívil nos pueda acompañar. Estaba con toda la ilusión de estar con nosotros, pero bueno, así es la tecnología, ¿verdad? Y como ya tenemos a la audiencia, pues esperando que comenzáramos, nos atrasamos un poquito. ¿Qué les parece si entramos de lleno ya a conocer la experiencia de sus iniciativas? Iniciativas que tienen que ver con la edición, con la lectura, con la escritura. Platíquenos cómo los fundan, por qué las crean y cómo les ha ido en este tiempo de experiencia con cada una de estos proyectos. Si les parece, comenzamos con Yuyu Fernández. Platícanos sobre Fábrica de Historias, cómo nace, por qué, para qué. Porque para que la Fábrica de Historias nace, pues andamos ahí hablando del año pasado, por ahí de junio, con la intención de profesionalizar la escritura aquí primero en nuestro estado, ¿no? En acercar a todos estos maestros de la literatura nacional con personas que están aquí en nuestro estado, ¿no? Empezamos de manera virtual presencial, pero ya conforme transcurrió el año pasado, lo hicimos totalmente virtual. Entonces estamos hablando que tenemos ahorita, pues ya lanzamos más de, no sé, 15 talleres que han sido en línea, y gracias a que todos nos acercamos más a la parte digital ahora con esto tan malito que estamos pasando, pues también nos dimos cuenta que muchas personas quieren aprender a escribir y aprender a escribir de la mano de los grandes escritores, ¿no? Que hay ahorita en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces empezamos con esto, sí pensando en Sonora primero, pero pues ya ahorita es totalmente global, ¿no? Lo que comentábamos aquí tras bambalinas, ¿no? Y es bien bonito ver conviviendo en una misma sala como esta, a niñas, no sé, desde 12, 13, 15 años hasta personas ya mayores de 70 años que quieren comenzar o escribir, ¿no? Esta experiencia que, como dice esta mesa, en busca de lectores y de escritores, creo que ha sido muy, muy valiosa y te vamos a pedir que sigas platicando sobre Fábrica de Historias, pero vamos a continuar para hacer esta presentación inicial de sus iniciativas. Hermes de Ceniceros, platícanos de Reto Lector y de Pequebú, que tiene como que es más reciente. Platícanos de ambas iniciativas, por favor. Bueno, sí, la historia de estos dos proyectos van juntas, están íntimamente relacionadas. Y bueno, empiezo por el principio, que es la del Reto Lector Sonorense, que empezó como una idea que tenía en un espacio que tengo como columnista en Proyecto Puente. Decidí en el 2018 escribir una reseña de un autor sonorense cada mes. Era así como, me voy a poner la meta de en el año leer 12 libros de un autor de algún autor o autora sonorense y hacer una reseña en
en este espacio que tengo. Y entonces, ya para, digamos, a mediados del 2018, un poeta, Miguel Manríquez, en una fiesta de la música me dijo, ¿por qué no haces una reseña de un libro mío? Pues así como preguntando, nadie nos pela a nosotros los poetas. Entonces se me ocurrió que el siguiente año hacerlo todavía un poco más, añadirle cosas a esta idea de escribir una columna, y fue que se me ocurrió lo del reto lector sonorense, hacerle un Facebook, un Twitter, para que pudiera hacer una comunidad digital con esto de lectores, y cada final de mes poder organizar un conversatorio con un autor o autora. Y entonces le doy, digamos, el 2019, hago este primer esbozo del reto lector sonorense, y en el transcurso de ese año sale la convocatoria de FICAS, meto el proyecto pensando para el digamos, el 2020, y sale seleccionado, sale el proyecto beneficiado en el segundo intento, debo decirlo, porque en el primero no salió. Entonces vi que le hacía falta, rectifiqué algunas cosas, y pues presenté el proyecto para este 2020, que pues en este año tan golpeado por esta pandemia, pues los conversatorios no se pudieron hacer de manera presencial. Entonces todo lo migramos a lo digital, y empezamos, y aquí va a venir la historia de Pequebú, cómo nace, porque la misma gente que interactuaba con la página del reto lector, y conmigo, pues me preguntaba, pues ok, qué bueno que promueves autores sonorenses, pero ¿dónde los compro? Entonces yo pensaba, a ver, pues me puse a buscar en las librerías grandes, estaban en la venta en línea y no los encontraba. Entonces decidí abrir la librería Pequebú. Pedí a consignación algunos libros al ISC, otros los mismos autores lo fueron llevando, de tal manera que empezó como una página para vender en línea libros de autores sonorenses, y ya cuando el semáforo se puso en naranja, pudimos abrir un espacio en Casa Madrid, en este centro cultural que está por la Sufragio Efectivo, en el centro de la ciudad, y ahí empezamos pues, a montar la librería que ahora tenemos. Poco a poco, pues se fue nutriendo. Puedo decir que ahorita tengo alrededor de 100 títulos de autores sonorenses en el inventario. Para aquellos que dicen que no se producen libros en Sonora, pues se equivocan, sí se producen bastantes, y dan para tener una librería. Y entonces así ha ido creciendo este proyecto, y actualmente pues están, pues como dije al principio, íntimamente relacionados. Uno nace del otro. Gracias, Hermes, gracias. Muy valiosa esta labor que has hecho. Vamos a Giovanni Parra, que nos platique de Escuela de Escritores. Hola, buenas tardes a todos, todas. Muchas gracias. Vengo en representación de la Escuela de Escritores. Y pues bueno, yo creo que esta iniciativa surge con inquietudes muy semejantes a los que todos podemos aquí, pues de buena manera plasmar y transmitir. Pues bueno, Clara Luz Montoya, que es la coordinadora, la creadora del programa, aproximadamente hace unos ya 5 años, 4 años y medio, pues comienza con este proyecto de la Escuela de Escritores. Y pues bueno, Escuela de Escritores, el nombre no es tan, por así decirlo, gratuito, en el sentido de que hay una visión tanto del fomento de lo que es, obviamente, la escritura, la enseñanza de ciertas herramientas y estrategias que permitan desarrollar el oficio del escritor, pero también la parte de lo que es la teoría literaria que puede permitirnos y ayudarnos a tener una visión más amplia, más crítica, analítica de lo que es la literatura. Entonces, estamos hablando de que aproximadamente esos 4 años y medio, pues surge este programa en Hermosillo.
en la biblioteca y posteriormente algunas subsedes en Ojoa, posteriormente, por ejemplo, en este año, Cajeme, y se tienen programados pues lo que son otro tipo de programas en Caborca y más programas en Cajeme. Bueno, como les decía, están estos ámbitos de lo que es el oficio de la escritura, la preocupación por la producción, pero también el hecho de la adquisición de herramientas que permitan la elaboración de un análisis literario. Por lo tanto, está la parte del oficio, la parte de la crítica y la parte del análisis, pero también la parte de la vinculación con otras personas que están interesadas pues, en el mismo oficio y en aprender pues, lo que es la literatura. Y esa parte comunitaria, ese vínculo social, pues permite ahora sí de una comunidad cultural que se va fortaleciendo y va adquiriendo pues relación incluso con la iniciativa privada, con organismos, instituciones que van perfilando lo que es la actividad en Hermosillo y la actividad pues en Sonora en general. Me gustaría mencionar algunas de las subsedes y sobre todo la sede matriz que está en Hermosillo. Él decía que en el 2016 comienza con la Biblioteca Pública Fortino León Almada. Ya para 2018 tenemos la subsede en Navojoa, en la Biblioteca Pública Municipal Jesús Antonio Contreras Valderrain. Y ya para 2019 la modalidad comienza a cambiar porque comienza a incorporarse lo que es pues, el streaming, ¿no? O la modalidad online. Estamos hablando de talleristas que están en constante tallereo con las personas que están interesadas en distintos géneros de la literatura. Ya para 2020, a inicios del 2020, comienza la subsede en Cajeme con la Biblioteca Jesús Corral Ruiz. Bueno, ¿cuáles son algunos de los programas? Abordamos, que les digo, la parte del análisis, pues los géneros no solo se remiten a la parte clásica de la novela, el cuento, etcétera, sino que tienen de alguna manera una particularidad o algún diferenciador, pero obviamente en grandes rasgos podríamos decir que los talleres mantienen estos grandes géneros, novela, cuento, relato, poesía, pero también, por ejemplo, minificción y éfrasis, poesía en prosa, narrativa breve, dramaturgia, periodismo narrativo, incluso cómic, poesía en verso y poesía para mujeres y recientemente crítica de arte. Me gustaría dar lectura a algunos aspectos generales de lo que es los escritores, también para dar alguna notoriedad acerca de los escritores que estamos ahí trabajando, que algunos, pues bueno, son de la parte local de Hermosillo, pero también hay incorporaciones nacionales, incluso internacionales. Pues bueno, una particularidad interesante de lo que es la Escuela de Escritores es que la mayoría de los que elaboramos ahí, pues bueno, hemos sido ganadores del concurso de libros. Algunos han ganado incluso premios nacionales, premios internacionales. Contamos, por ejemplo, con Claudia Reina, Hugo Medina, Clara Luz Montoya, Carlos Iván Córdoba, Rosy Ramos, Manuel Parra, Imanol Canellada, Julicia Melisa Rivas, Carlos René Padilla y Rosa Ruiz. Asimismo, dependiendo de los programas, también se han adquirido diferentes tutorados, por ejemplo, para las personas que están produciendo novela. Estamos hablando de escritores externos que, si bien no estuvieron en el proceso del tallereo, aportan esa visión más fresca que de pronto uno como tallerista pueda tener, ¿no? Entonces, esa visión externa es importante. Y aquí tenemos, por ejemplo, participaciones de Martín Solares, Gerardo Jacobo, Maritza Buendía y nuestra moderadora también, María Antonieta Mendívil. Pues bueno, una de las, por así decirlo, de los highlights de lo que es Escuela de Escritores, podemos citar el programa de Hugo Medina. Hugo Medina, sabemos, ganador de concurso de libros sonorense a varios géneros en diferentes ediciones, y por ejemplo, él tiene el programa de lo que es Un año, una novela. Estamos hablando de que Hugo Medina ha trabajado, por ejemplo, con escritores que hasta ahorita han reunido el trabajo de lo que son 31 novelas. Estamos hablando de que durante un año Hugo Medina ha trabajado pues con distintos escritores que en términos generales han producido pues ahora sí 31 novelas que posteriormente algunos han publicado y algunos han metido a concursar. Aquí es importante mencionar que en ese tallereo o desde ese tallereo han salido algunos ganadores.
Y pues bueno, otro de los programas que también son muy relevantes, que podemos hablar en términos de la escritura creativa. Por ejemplo, Clara Luz imparte un taller llamado Lengua de Mariposas y Petit Comité, y bajo las colecciones Carlota de México y Petit Comité se han editado 9 poemarios, y en la colección Personajes de Hermosillo se editó el libro de Crónicas de Hermosillo de Elvia Ruiz, ediciones que se han presentado dentro del territorio nacional y en el extranjero, como Checoslovaquia, China e India. Aquí es importante también mencionar que en el 2019 2 de los alumnos de tales programas fueron galardonados con el Premio Internacional de Poesía WAAC 2019 en la categoría castellano, organizado en el marco del 39º Encuentro Internacional de Poetas de la World Academy of Arts and Culture de la UNESCO, pues en la India. Y aquí hablamos de escritores que Mario Medina, por ejemplo, obtuvo el segundo lugar y María Refugio el tercero. Pues bueno, finalmente, quizás si me detengo en hablar de todas las importancias de lo que han suscitado, por ejemplo, en términos de cómo un escritor ha ayudado a cada uno de los que están ahí como alumnos, pues no, creo que no terminaría, ¿no? Sería demasiado amplio, demasiado extenso. Entonces, en ese caso, me gustaría simplemente finalizar con que en este año 2020, pues la modalidad fue completamente virtual, completamente en línea, y se aprovechó tal inercia para abrir lo que es un taller y un seminario de crítica de arte. Y pues bueno, con eso se buscó pues fortalecer obviamente la parte analítica, la parte crítica y también el desarrollo de una escritura que no solo fuera en términos de la creación desde la ficción, sino también desde lo que es una escritura que permita de buena manera comenzar a evaluar, a comprender, a analizar la producción artística y curatorial del Estado. Pues bueno, yo dejaría aquí por lo pronto lo que son algunos de los highlights. Como les digo, resumirlo todo sería un tanto amplio. Y pues también nomás me gustaría, a lo mejor suena un poco redundante, pero señalar que el hecho de que sea escuela de escritores no solo es la parte de desarrollar lo que es el oficio de la escritura, sino el diferenciador que es también la parte de la reflexión y el análisis de lo literario, que permitan pues una ampliación, por así decirlo, más profunda de lo que es la literatura y la creación. Muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Pues muy detallada tu exposición ilustrativa, y creo que tienen productos bien valiosos ahí, varias publicaciones. Vamos a seguir platicando contigo, y ahora vamos a darle la voz a Iván Ballesteros Rojo, editor de Pez Banana. Adelante, Iván. Hola, muchas gracias por la invitación. Pues Pez Banana es una revista que ya lleva 9 años aquí, haciéndose en Sonora, en Hermosillo. Comenzó siendo un fanzine, que son estas publicaciones de fans, y generalmente era sobre música, sobre discos que salían en aquel momento, ¿no? Y siempre pensamos que tuviera este sexo de actualidad, que fueran cosas frescas que fueran saliendo, ¿no? Entonces, 2 números los sacamos así como son los fanzines, ¿no? En copias, en un impreso así informal, y después vimos que tuvo cierta demanda, ¿no? Y aparte, nos acercaron personas a querer como ser parte del proyecto, y ya sacamos como 5 números en tabloide, que era como ya un periódico, ya no era un fanzine, ¿no? Se había convertido en un periódico. Y después de esos 5 números que fueron un periódico, ya se transformó a lo que después se convertiría en Pez Banana, que es una revista que se hace con muy bajo presupuesto para pues, poder sacarla. Llevamos ya 25 números, y tienen, a partir del número 8, cada revista analiza un tema, ¿no? Un tema que está flotando ahí en el imaginario cultural. Y entonces nuestros colaboradores, hay una base de colaboradores que son de acá de Sonora o del norte, pero también hay colaboradores, o ha habido colaboradores a nivel nacional, latinoamericanos e internacionales, ¿no?
en realidad, cuando iniciamos haciendo la revista, lo que pensamos era hacer una editorial que se llama Tres Perros, ¿no? Que pronto vamos a sacar este libro, ¿no? Y esta editorial, Tres Perros, es la que de alguna manera pensábamos en algún momento como para promocionar la editorial, vamos a sacar esta revista, ¿no? Que se llama Pez Banana, pero en realidad lo que pasó fue que no pudimos hacer ninguna de las dos cosas bien y nos quedamos con la revista. Durante un año sacamos la revista de manera mensual, lo cual fue tremendo. O sea, cada mes sacar una revista está muy difícil. Y después le paramos, dijimos que no, y ahorita la revista es atemporal, ¿no? De hecho, lleva un año sin salir la revista, un poco más de un año. Y el último número cambiamos el formato, y el próximo, pues, fuimos seleccionados por Eficas para buscar un patrocinio que todavía no encontramos, por si hay alguien ahí viéndonos que quiere patrocinar no patrocinar, más bien como apoyar un proyecto cultural, algún empresario por ahí, pues aquí está Pez Banana, ¿no? Entonces les decía que el nuevo número que entra, el 26, será un número totalmente distinto, es un número que va a tener más de 100 páginas, y es sobre la pandemia, ¿no? Es un número pandémico, ya lo tenemos listo, pues, ¿no? Solamente falta esta cuestión de conseguir los apoyos. Entonces han sido 9 años, muchos amigos, muchos colaboradores, muchas experiencias, y creo que también se han sumado muchos lectores, ¿no? de la revista y que también que nos ayuden como a entrar en contacto con otros proyectos, ¿no? Otros proyectos que también, no sé si están buscando lectores, pero lo que sí están buscando es generar productos culturales que estén ahí disponibles, además de todo lo demás que está en el mercado ahí, ¿no? Y que de alguna manera, pues, no te deja nada, no te da referencias sobre lo que está pasando, lo que queremos, y qué afortunados somos de tener estos proyectos de lo que estamos hablando ahora. Lo que queremos es que haya espacios y muchos productos culturales disponibles, ¿no? Que nos alejen mucho o poco, lo que sea, de la banalidad que gobierna este momento que estamos viviendo, ¿no? Gracias, Iván. Pues coincidimos contigo. Cada una de sus iniciativas nace a partir de sueños, de inquietudes, de deseos de transformar, ¿verdad? Y creo que lo están haciendo muy bien, unos con mucho tiempo, 9 años, 4 años, o un año, fábrica de historias, y cada uno veo que con el espíritu y el deseo y el alma de continuar. Vamos a hacer otra ronda de preguntas, pero antes vamos a darle espacio a los comentarios que nos están dejando en Facebook. Blanca Castro pues, dice que le gusta. Chris Al, excelente trabajo, chicos, un abrazo. Yuyu, hermosa y talentosa como siempre. Leticia Díaz, excelente. Chris Al también saluda a Pez Banana, y Fábrica de Historias nos invita a conocer su trabajo, sus talleres y maestros, y ahí nos pone la liga de Fábrica de Historias. Ahorita también vamos a poner las ligas de los proyectos de Reto Lector, Sonorense, de Pez Banana, porque es importante que lo sigan. Cuando nacen, bueno, estos sueños, ¿verdad? Que al principio son sueños, ideas, y ya empiezan a tomar forma, y ahorita pues ya existen. ¿Cuáles son las sorpresas con las que se han topado, no? A veces bien hay una idea original y resulta que en el camino vas aprendiendo, ¿no? Algunas dinámicas, respuestas diferentes a las esperadas. En este caso de los lectores, lectoras, escritoras que están buscando capacitación, encontrar alternativas diferentes como Pez Banana, saber que hay una oferta de literatura sonorense disponible y que Pequebuque se preocupa por ponerla, ¿no? Escuela de Escritores que también dice, bueno, estamos, porque tiene una digamos, cartera de maestros y maestras bien, muy talentosos, de mucha trayectoria. Entonces, platícanos un poco con qué sorpresas se han encontrado en cada una de sus experiencias y cuáles han sido esos retos, esas dificultades que han sorteado, un poco más allá de la pandemia, que es un tema pues, en el que vamos a coincidir todos, que tuvimos que replantear algunas dinámicas. Fábrica de Historias no tanto, porque se adelantó bastante a esta dinámica, pero
compártanos un poquito sobre cómo, qué sorpresas, qué retos y dificultades han tenido en su labor. Empezamos con Yuyu. Muy bien, pues gracias. Mira, pues al principio, pues como bien comentas, empezamos nosotros de manera así como que virtual presencial y el primer reto fue eso, que las personas se unieran a nosotros a través de una plataforma, pues. Nosotros estamos en esta parte pues hace más de 1 año y medio, casi 2, y fue así como que el primer reto, porque no todas las personas les gustaba tomar clases de esta manera, ¿no? Aunque este reto también nos sirvió como, fue una gran sorpresa porque se empezaron a conectar personas con nosotros, incluso de otros países, ¿no? Te estoy hablando de personas, tenemos alumnos que han estado con nosotros de Camboya, en París, de Guatemala, Ecuador. Entonces, realmente porque les atrae el tipo de cursos que damos, ¿no? Por ejemplo, tuvimos uno con Eduardo Antonio Parra, donde estuvimos ahí tallereando durante 8 semanas sus trabajos. Entonces, digo, pues tener clases a lo mejor una vez con Eduardo Antonio es así como que wow. Entonces, ahora tenerlo durante más de 2 meses y que revise tu trabajo fue así como que una experiencia bien padre. La misma respuesta y total disponibilidad también de los escritores de sumarse a nuestra plataforma de Fábrica de Historias ha sido una de las sorpresas más grandes también. Tenemos más de 50 talleristas ahí en nuestros cursos que hemos dado, también promoviendo el talento sonorense. César Gándara ha estado con nosotros, ha estado, pues, obviamente Carlos Padilla, también ha estado, Carlos Sánchez no nos ha tocado, pero pues pronto lo vamos a invitar. Pero hay un montón de gente súper talentosa que se ha sumado con nosotros, Liliana Blum, Orfa Alarcón, muchas mujeres también, voces femeninas, que nos han brindado esa manera que a ellas les han funcionado hacer y profesionalizar, vuelvo a tomar esta palabra, su trabajo, pues su pasión. Estamos de acuerdo que todos les apasiona escribir, pero hacerlo de una manera así como que más profesional y guiado de la mano de los grandes escritores, ¿no? Yo creo que esas han sido 2 de las experiencias pues más gratas que hemos tenido y pues la total aceptación y el continuo crecimiento de la comunidad de hacedores de historias, ¿no? Aquí en Fábrica de Historias. Gracias, Yuyu. Pues tenemos la grata noticia de saber que María Antonieta Mendívil creo que ya se puede incorporar. Ahorita ahí estás, María Antonieta. ¡Bravo! Oigan, mil disculpas. A mí me juegan pasadas la brecha generacional que ya pesa. Entonces, algo pasó. Hace poco había tenido en esta misma plataforma y no tuve problemas, pero ya estoy aquí. Gracias, Ale, por aquí levantar la charla. Gracias, pues yo me despido, los dejo en manos, de la gran María Antonieta Mendívil. Dale, aquí lo sigo en la transmisión por Facebook. Un abrazo a todos. Gracias, Ale. Ay, pues mil gracias y disculpas la tardanza, pero aquí yo escuchaba todo, así es que después de Yuyu, me gustaría que con la misma pregunta, la misma premisa que lanzó Ale, que era lo que habíamos acordado más o menos previamente, si pudiéramos continuar. Creo que sigues tú, ¿verdad, Hermes? Sí, sigo yo. ¿Qué sorpresas me he encontrado en este andar con el reto lector? Pues varias. Y es más, yo creo que quiero compartir esto. Ya lo había hablado con el resto de de quienes nos acompañan en esta, digamos, tras bambalinas, pero yo he encontrado que el lector este año ha sido como como el año de la emancipación de los lectores, y voy a decir por qué. Normalmente, pues el escritor escribe, y escribir es un acto comunicativo, y pocas veces tiene un encuentro con el lector.
Cuando son presentaciones del libro, todavía no es el encuentro con el lector, porque pues apenas se está presentando el libro, apenas lo va a leer. Y creo que las dinámicas del reto lector han ayudado a que se haya construido unos lectores más que quieren conocer a sus autores, pues más que levantan la mano para participar. Y eso también ha hecho, está inmiscuido con algo que tiene que ver con que, por ejemplo, en la encuesta de hábitos lectores de Sonora en el 2018, apareció que un importante porcentaje, más del 70% de los sonorenses, les gusta hablar de lo que leen, socializar la lectura. Y creo que eso es algo que poco se había puesto atención, porque en los periódicos o en los medios de comunicación, digamos, la parte esta de tener reseñas de libros o espacios para la reflexión en torno a la lectura, pues empezaron a desaparecer. Y este año, pues han empezado a aparecer. Mucho tiene que ver con la cuestión de la pandemia, con fomentar la lectura en medio de esta situación, pero también porque cada vez en Hermosillo, por ejemplo, hay clubes de lectura muy bien organizados. Y pongo un ejemplo: ayer hubo digamos, una tertulia en Zoom, en donde el invitado era Guillermo Arriaga, el escritor que ganó el premio Alfaguara este año, y fue organizado por el Club de Lectura de Hermosillo, que es un club de mujeres principalmente, que son lectoras, que son empresarias o personas de la sociedad civil, que se organizan para, pues, tener charlas, ahora las están haciendo por Zoom, sobre lo que leen, compartir sus lecturas, en fin, socializar la lectura. Y entonces, cada vez hay más clubes de lectura organizados, y que los he estado descubriendo en este andar, y que de alguna manera crean el escenario perfecto para que se empiece a generar una industria editorial en Sonora cada vez más fuerte, donde la promoción juegue un papel, donde crear eventos en torno a la lectura pues sea también se profesionalice como lo hemos estado haciendo en el reto lector sonorense. Entonces, todas estas herramientas creo que son útiles para que en su momento pues podamos tener una casa editorial, que por ejemplo el sueño de Iván Ballestero de la editorial Tres Perros pues sea rentable, en fin, y creo que eso es importante, porque a mí me pareció otra cosa dentro de la pandemia, que en Hermosillo hubo una producción literaria importante, editorial importante, y tan es así que, por ejemplo, en Pequebú hicimos un encuentro de proyectos editoriales pequeño, que salió en 2 semanas, digámoslo así, en el cual incluso hasta hubo gente que llegó con su libro, que lo escribieron en la pandemia y se los autoeditaron. Entonces, hay gente en la ciudad, en Sonora, que está produciendo libros y que necesita que se desarrolle una industria editorial y que se creen estos espacios para el fomento de su lectura, para llegar al lector, para que se concrete el acto comunicativo que es escribir. Entonces, creo que es algo importante que empecemos a ver en todo esto la posibilidad de crear una industria creativa, de la cual no vivamos nos ayudan con una beca, sino que pueda ser rentable. Y por ejemplo, el Eficas creo que es una herramienta para que eso se pueda dar, y es cuestión de que empecemos a organizarnos para crear esto, porque creo que las condiciones se están empezando a dar para que Hermosillo y Sonora tengan una industria editorial de la cual podamos vivir, porque creo que es también importante que empecemos a ver eso, que vivamos de escribir historias,
de fomentar la lectura y de promover autores. Sí, muy bien, Hermes. No sé, Giovanni, Michelle Giovanni, si nos pudieras, con esta pregunta que lanzó Alejandra, ¿qué sorpresas te has encontrado en estos últimos meses con tu proyecto? Bueno, yo creo que es un tanto difícil como resumir las sorpresas que uno se encuentra, ¿no? Con los que uno se encuentra. Porque creo que, igual no me dejarán mentir, yo creo que les ha sucedido también a mis compañeros, los talentos. Yo creo que los talentos con los que te encuentras, que de pronto parecería que, no sé, que son talentos que tienen, por así decirlo, tiempo escribiendo y de pronto resulta incursionando, ¿no?, en lo que es la literatura. Entonces te das cuenta de, por así decirlo, la necesidad imperante que existe, no solo de escribir, sino también de crear, como decía Hermes, una plataforma, una estructura que permita la proyección de estos escritores. Es una de las grandes sorpresas. Otra que encontramos es el hecho de la disciplina que de alguna manera implica escribir. Es decir, el hecho de que muchas personas se acercan ya con cierta disciplina y que de alguna manera lo único que de alguna manera requieren es cierto tallereo o cierta dirección para enfocar el libro en determinado rubro, por ejemplo, o en determinado concurso, ¿sí? Ahora bien, otra de las cosas que han resultado muy interesantes es que los talleres se componen de personas de diferentes edades. De pronto te encuentras con personas que tienen una edad, por ejemplo, 56 años, compartiendo literatura con personas de 18, 17 años, etcétera. Entonces es muy interesante cómo la literatura permite ese vínculo que es a partir de los temas que implican lo que es la condición humana. Es decir, esos espacios en la Escuela de Escritores se vuelven no solo un espacio, por ejemplo, de definir lo que es un personaje, las estructuras del género, etcétera. No solo es la cuestión, como les digo, del oficio de la escritura, sino también el hecho de que se puedan incorporar ciertas reflexiones de distintas disciplinas. Y aquí, por ejemplo, tenemos a profesores que vienen de la lingüística, otros vienen directamente desde la literatura, desde la filosofía, desde la antropología, desde las ciencias sociales, etcétera. Pero la literatura permite ese vínculo, de alguna manera, voy a decirlo así, trascendente, en tanto que se abordan cuestiones que están directamente relacionadas, como mencioné, a la condición humana, una reflexión sobre nosotros como seres humanos, una reflexión sobre la realidad, sobre la sociedad, y en ese rubro creo que, de nuevo, hemos encontrado a personas que uno dice, caray, o sea, ¿de dónde salió, no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque precisamente son personas que a lo mejor en determinado tiempo de su vida no pudieron concretar una carrera de literatura o una carrera profesional como escritores, pero precisamente se abren los espacios para que puedan ya de manera más formal comenzar a escribir y comenzar a compartir. Entonces, es muy interesante cómo la literatura permite esa vinculación y ese desarrollo comunitario. Y ahí también nos hemos topado, por ejemplo, con personas de diferentes ideologías, de diferentes creencias, incluso con diferentes posiciones políticas, pero la literatura permite ese vínculo de un tratamiento, por así decirlo, dialógico, argumentativo, que de alguna manera hace posible la comunicación, hace posible que podamos encontrarnos más allá de esas diferencias. Eso en términos, ahora sí, un poquito más como del talento, la cuestión de la estructura, en términos de cómo puedes ayudar a alguien, ¿no? Ahora, en términos, por ejemplo, del económico, es muy interesante ver cómo las personas sí están interesadas realmente en una inversión que tiene que ver con la proyección de lo que desean escribir. Porque de pronto parecería como, retomo un poco lo que dice Hermes, parecería que la parte de la cultura no implica quizá un desarrollo económico. No quisiera decir que la literatura está reducida a eso ni que es la finalidad, pero yo creo que sí es importante rescatar cómo estos proyectos de alguna manera salen adelante a pesar, por ejemplo, de las circunstancias que pueden ser adversas en términos de lo económico.
eso es algo que en lo personal me ha sorprendido, cómo las personas realmente están interesadas en invertir en una educación, cuando realmente se ofrecen, por ejemplo, ciertas materias o ciertos talleres que están directamente vinculados a un interés no solo profesional, sino incluso un interés que va más allá en términos de un desarrollo humano, de un desarrollo psicológico, ¿no? Un desarrollo social. Entonces, yo creo que es importante mencionar aquí que el Instituto Sonorense de Cultura apoya lo que es la Escuela de Escritores en términos, por ejemplo, de brindar estructura, con promoción, con difusión, con el dar respaldo, por ejemplo, en constancias con las personas que entran, pero también es importante mencionar que los talleres son, por así decirlo, autofinanciables, es decir, no los profesores no reciben ahora sí honorarios, sino que es algo que va directamente, por ejemplo, de las personas que están interesadas. Y eso yo creo que es importante diferenciar porque es la gestión de parte, ahora sí, gubernamental, pero también con las asociaciones civiles, ¿no? Con los organismos, por ejemplo, que a lo mejor no están idos a la administración burocrática, pero se puede trabajar, es decir, hay formas de poder trabajar y de sacar proyectos adelante, pues bueno, de diferentes maneras, y una de esas es, número uno, a partir del interés, de gestionar el interés que tiene la población en escribir. Resumo y sintetizo con esto. Yo creo que lo más sorprendente es el interés que han tenido las personas en escribir, el interés por aprender y algo que es como hasta cierto punto, voy a decirlo así, muy bonito es el hecho de que las personas se animen a sumergirse en los caminos de la literatura, en los caminos de lo poético, ¿no? Entonces ahí creo que cada profesor tiene una experiencia muy particular. Y otra cosa que también es muy sorprendente es la facilidad con que los profesores han de alguna manera, pues bueno, desarrollado sus sesiones, ¿no? Porque no estamos sometidos ahora sí como a un rubro académico en el aspecto de seguir como una carta descriptiva, sino que cada quien con su experiencia, con sus lecturas va conformando una línea de trabajo que ha sido muy, muy fructífera. Esto es interesante, como cómo se ha dado como una colaboración, ¿no? Es una dinámica colaborativa muy interesante entre escritores y gente que quiere escribir, ¿no? Es un poco como irlos aupando. Es un proyecto que yo conozco, al que le tengo cariño, que he participado y es un ánimo colaborativo, ¿no? Que esto a veces no se toma en cuenta cuando haces un proyecto, en que a veces hay sinergias que pueden entrar o colaboraciones que pueden entrar solamente con la buena voluntad, ¿no? Entonces, muy, muy bien. Iván, adelante. Hola, María Antonieta. Pues también, al igual que compañeros, es grato, las experiencias gratas que han pasado, pues es el interés también, ¿no? Y un interés que no solamente se queda en el espacio estatal, sino que la revista, cada vez que sale una revista impresa, me la piden de muchas partes de la República, ¿no? Eso también es algo que me sorprendía al principio. Y luego también que escritores, escritoras, pues que publican sus libros, ¿no? Que publican sus libros, que se ganan premios, ¿no? Que andan ahí en este ambiente. Me dicen así de una manera, antes de que yo les pida algún texto por alguna circunstancia, ellos mismos, ¿no? Se ponen, hey, ¿qué onda? Cuando saques otro número, dime qué número va a tratar, porque me gustaría mucho estar. Y luego ya lo que me sigue sorprendiendo un montón, ¿no? A pesar de toda la virtualidad en la que vivimos actualmente, y más ahora con esto que se nos vino, que la gente, que los escritores, escritoras, o las personas, inclusive los artistas visuales, artistas plásticos, todavía quieren publicar en algo que esté impreso, ¿no? Porque también pezbanana.net está ahí, ¿no? Que es la revista virtual donde se publican artículos de cine, de música, ¿no? De literatura, pero donde realmente yo noto que quieren colaborar, muchos de las amigas y amigos, es cuando va a salir un impreso, ¿no?
ahí es donde importa más. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo el fetiche, ¿no? Ahí veo todos los que estamos aquí, detrás de nosotros, hay un montón de estas cosas, ¿no? Estos aparatitos tan maravillosos que están aquí y que tienen siglos estando con nosotros. Y somos fetichistas, ¿no? Queremos seguir teniendo este papel en las manos, queremos seguir matando árboles, ¿no? Y para meternos en los libros. Entonces, la revista impresa, creo que todavía hay mucha gente que seguramente no sabe de las dos versiones, ¿no? Que hay una revista impresa de Pez Banana y otros solamente no saben que hay una revista virtual de Pez Banana, ¿no? Y hay las dos, pero sí he notado yo que la revista impresa tiene o adquiere una importancia más relevante, porque se va convirtiendo como en un archivo, ¿no? Un archivo histórico y que va como copilando datos, nombres, posturas, un momento, ¿no? Un momento que a lo mejor en una revista de internet pues puede ser fútil o igual, ¿no? Dejas de pagar el dominio y te lo quitan, en fin, ¿no? Y se pierde toda esa información. Entonces, la sorpresa es esa, la sorpresa es que a pesar de que vivimos en este mundo tan virtual, tan fantasmal a veces, yo noto que nos siguen cantando el papel y las palabras escritas en papel, ¿no? Esa sería como mi principal sorpresa, y otra es que pues le he escrito a autores, a fotógrafos, a fotógrafas, a escritoras, pues de todo el mundo prácticamente, ¿no? A Roland Valen de Sudáfrica, en fin, a Alan Frame, a Mariana Enríquez, en fin, le he escrito a personas y la sorpresa es esa, ¿no? Que te responden. Uno pensaría, no, pues están allá, son personas que admiro, que compro sus libros y soy fan, ¿no? Pero le escribes y te contestan y muchas veces hasta les puedes bajar una colaboración, ¿no? Como ha sido el caso. Y esa ha sido como la sorpresa más grata, ¿no? La respuesta que hay, el impreso, con las revistas impresas, y también la respuesta que hay de los colaboradores que se suman. También, claro, hay veces unos que ni contestan, ¿no? Pero por uno o dos que no contestan, hay otros 3 o 4 que sí lo hacen, o que de la propia iniciativa, ¿no? Se comunican y quieren colaborar, lo cual es muy, me dice algo sobre la revista, ¿no? Que quieran colaborar estas personas, pues me dice que es un espacio que de alguna manera interesa, ¿no? Eso sería. Muy bien, yo quiero, esta sería como la última ronda, y al final ya veremos como que muy brevemente, digan ahora después de la pandemia, si hubo alguna reelaboración sobre sus proyectos que quieran impulsar, pero esto va a ser al final. Ahorita lo que yo veo es que justo sus proyectos están como, por un lado, quienes trabajan en la parte de lectores, ¿no? Como Hermes, pero Hermes también está trabajando en la parte editorial. Iván, que está con un proyecto, digamos, que es mediador, digamos, entre lectores y escritores, ¿no? Estás en medio, estás en esta vinculación, difusión, y está la parte de Yuyu y de Michel Giovanni en la formación de escritores, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que cada uno pudiera reflexionar, y esta sería la siguiente ronda de preguntas. ¿Qué necesitaría el escritor para acercarse más al lector? ¿Y qué necesitaría el lector para poder encontrar a sus escritores, ¿no? Yo me acuerdo un escritor, Mario González Suárez, que mencionó sobre un escritor, es que él no ha encontrado a sus lectores. Es muy bueno, pero no ha encontrado a sus lectores, ¿no? Entonces, ¿qué desde sus ámbitos de trabajo, qué hace falta para que se encuentren, ¿no? Para que el escritor encuentre al lector y para que el lector encuentre a su escritor, ¿no? Me gustaría, y Yuyu, tú inicias. Muy bien. Oye, pues es una pregunta súper interesante, porque fíjate que algo que hemos visto aquí en Fábrica de Historias es precisamente que a través de estos puentes que tendemos entre escritores y lectores, personas que quieran escribir, y no necesariamente escribir
o que entran en algún taller o alguna charla para escribir y publicar un libro, sino por cuestiones, no sé, hemos tenido abogados, ingenieros, un montón de profesionales que no están directamente relacionados con la literatura, pero que ellos en su oficio diario, en su labor diaria, lo necesitan, sobre todo para poner claridad a sus ideas, ¿no? Que yo creo en lo personal que todos deberíamos escribir, publiquemos o no publiquemos. Este tipo de ejercicio, verás cómo nos ha acercado a grandes autores que no tenemos conocimiento de ellos, pues. El simple intercambio de lecturas por parte, sí, de los talleristas, pero también muy importante por parte de cada uno de las personas que toman el taller, de los alumnos. Ha sido sumamente bien reveladora, bien espectacular, porque, digo, hay inmensidad de escritores súper talentosos, pero pocas veces tenemos esa oportunidad de compartir, ¿no?, las lecturas que tenemos o decir de qué va algún libro. Entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta, yo creo que acercarse a este tipo o a las actividades que hacen también los institutos, como en este caso el Instituto Sonorense de Cultura, las escuelas, las plataformas, hay ahorita mucha información donde podíamos estar en contacto con los escritores, que incluso pues nos podemos quedar cortos ahí, ¿no?, con algunas sugerencias, pero es bien bonito, sobre todo eso, que nosotros lo hemos vivido de este lado, ese intercambio entre autores y alumnos, ¿no?, de la plataforma, donde se conjuntan y comparten esas lecturas, ¿no? Muy bien, gracias. Hermes, si mal no recuerdo, ¿verdad? Sí. Sí. Sigues tú. Uy, pues, ¿qué se puede hacer? Pues es algo muy complejo, ¿eh? El camino para que un lector llegue a un libro de un autor es más complejo de lo que uno cree, porque hay toda una industria. Hay una industria gigante que es la que genera las condiciones para que una persona vaya a una librería, X librería, y agarre un libro, lo vea por la contraportada, vea si le interesa, lo seleccione, lo compre, se lo lleve y lo lea en su casa. Hay mucho, no es tan sencillo como eso. Entonces, y más si tomamos en cuenta que esta industria editorial pues está marcada por grandes consorcios que ni siquiera tienen su sede, por ejemplo, aquí en Hermosillo o en Sonora, sino en la Ciudad de México o incluso hasta en España. Entonces, un lector va a llegar a lo que le ofrece el mercado editorial, y el mercado editorial que más abarca es el gran mercado editorial de las grandes firmas, de las grandes editoriales, y que incluso se fusionan, y ahora existe Random House, Penguin Random House, que es casi un gran monopolio occidental de la literatura, y pues ellos dicen prácticamente que leemos, y es más, no sé si recuerdes, María Antonieta, cuando estábamos promoviendo tu libro, pues no estaba en disponibilidad en Gandhi, estaba agotado, tú es que o sea, no le escribías y no te contestaba. Entonces decidimos desarrollar una mecánica en la cual tú pudieras llegar a tus lectores en el reto lector sonorense, con unos giveaways para que llegaran al lector de tu parte, y nosotros fuimos como una especie de intermediario para crear estas condiciones y que el lector después pudiera, o los lectores después pudieran tener el conversatorio contigo. Entonces, hay que utilizar mucho el ingenio para hacer esa mediación, porque también existe esta situación con el gran mercado editorial, y los escritores locales pues difícilmente tienen aquí en Sonora, por ejemplo, una industria local editorial
que ayude a generar estas condiciones para que el autor, el escritor, pues pueda vivir de escribir y pueda llegarle a los lectores de aquí. Y pensando en eso fue que diseñamos la idea del reto lector. Fue también que diseñamos esta idea de la librería Pequebú, tratando de no nada más ser una librería, sino ser una librería que fomente la lectura de autores locales, que incluso edite autores locales, porque pues ya lo hicimos con Ciudad Nocturna, que era parte del reto lector. Era un libro que estaba seleccionado y que no lo pudimos, pues no estaba disponible en ninguna librería, pues ya no había ediciones recientes de Ciudad Nocturna. Entonces hicimos una pequeña edición de 100 ejemplares, y que poco a poco ha estado saliendo, o sea, hemos estado vendiéndolos y recuperando la inversión. Creo que ya está recuperada, y con lo que ganemos queremos publicar otros libros, pero sí estamos viendo nosotros que es necesario ir generando más condiciones para que en Sonora y en Hermosillo tengamos una industria editorial de la cual pues el lector pueda llegar a los títulos de aquí, que digamos tengamos una distribución local fuerte, y que nos permita llegar a los lectores locales. Y lo digo y lo pienso localmente, no porque no tenga aspiraciones y no crea que el talento de Sonora pueda llegar a otras partes, creo todo lo contrario, pero sí me parece importante como formas de lo local al escritor, a los autores, que los primeros quienes lo lean sean sus vecinos, y que la gente que vive en una ciudad no nada más consuma literatura de otras partes, sino que también consuma la literatura que se produce en su ciudad, en su estado, no solamente por una cuestión así de que hay que apoyar lo que se hace aquí o algo chauvinista, sino porque también es como construimos nuestros imaginarios. Y si construimos nuestro imaginario, es también una forma de aportarle a los imaginarios de otras partes y de incluso fortalecer la idea de que la gente nos voltea a ver, y voltea a ver como nosotros volteamos a ver a Londres, buscando los lugares donde Arthur Conan Doyle escribió Sherlock Holmes, pues, por poner algún ejemplo, o voltear a ver a Nueva York por lo que sus escritores las historias que sus escritores han hecho con esa ciudad. Entonces, eso también hace que Hermosillo, que Sonora, se vuelva algo importante para incluso, digamos, una industria turística, o que los ojos del mundo volteen a ver este rincón, y que vean que aquí también la humanidad construye historias, que se piensa, que se reflexiona, y que se crea belleza a través de la literatura, de las palabras, y se propone una visión del mundo. Entonces, creo que para que se cree facilitar ese encuentro entre los escritores locales y los lectores, pues tenemos que vencer también un poco a la industria editorial, no vencerla como si fuera nuestro enemigo, pero sí fortaleciendo lo que podemos producir y podemos consumir localmente, porque y eso es algo que vimos en la pandemia, pues los autores locales no estaban en los inventarios de las cadenas grandes de librerías, y fue así como nació Pequebú. Y así también estamos viendo que ya como editores que hay muchos títulos de literatura sonorense que merecen ser releídos. Pongo algunos nombres: La Madriguera Los Cobras, El Pozo de Crisanto, de Leo Sandoval,
Peregrinos de Aztlán, de Miguel Méndez, que merecen ser releídos y merecen volver a llegar a lectores más jóvenes, pero pues si no hay una industria editorial local que los voltee a ver, pues difícilmente se va a poder hacer eso. Gracias, Hermes. Qué interesante cómo pones el trabajo de los escritores y el llevar a estas obras a los lectores en un... Se fue el audio. Ya. Creo que apagaste el micrófono. Era un poco para contarte, bueno, algo que con el círculo que marcabas se me vino a la mente. Creo que también hay mucho que trabajar con, digamos, el mediador entre el lector y los autores. Y esos son la gente que vende los libros y la gente que está en las bibliotecas. Yo creo que, por ejemplo, algo que admiro mucho de Gandhi es que tiene a chavos que saben de libros, pues, y te están vendiendo los libros que saben, y cuando hablas con ellos te das cuenta que tiene una serie de dinámicas la empresa para tener a chavitos bien al tanto de lo que se está produciendo literariamente. Entonces eso es algo muy importante, que tengamos libreros o gente en las librerías que conozcan los libros que están vendiendo, y que en las bibliotecas también suceda lo mismo. En los talleres que he estado dando de literatura sonorense del ISC, me he encontrado que algunos bibliotecarios no conocen la literatura sonorense. Entonces, sí se necesita fortalecer a los bibliotecarios para que conozcan a los autores locales, para que puedan también, porque ellos son los mediadores entre la gente que va a las bibliotecas y que le puedan recomendar, no sé, Kulkatan a un adolescente, que este libro de Hugo Medina, y le puede decir, mira, a ti que te gustan los animes y los cómics, esta es una novela de samuráis, escrita por un sonorense, ¿qué onda? Te va a gustar. Entonces, si no tenemos a bibliotecarios que conozcan lo que se está produciendo en Sonora, pues no van a estar mediando entre el potencial lector que va a la biblioteca y los autores locales. Sí. Todo lo que decía, con eso hacía lo del círculo, que es interesante la visión que presentas, que el ciclo del libro y de lectura no se circunscribe al mundo cerrado de entre el escritor y el lector, pues, sino que hay toda lo que decías, ¿no? La importancia de que se cree un imaginario, una identidad, y que esto es lo que al final atrae turismo y atrae desarrollo también. O sea, esto a veces no se ve como la literatura y el arte en general como si fuera un fenómeno excéntrico, de nichos, al margen de todo lo demás, y no. Y justo países europeos saben cómo potencializar esto, ¿no? Viven de una industria turística basada en la producción literaria que hubo siglos atrás, pues. Claro. Pues a veces no nos damos cuenta que a lo mejor estamos produciendo la riqueza de las generaciones que vienen. Uh-huh. Sí, exacto. Muy bien, gracias, Hermes. Michelle, Giovanni. Sí, creo que me trae un poco. Sí, pero apenas fíjate que te quiero preguntar, escuchando a los demás, te quiero, además, dentro de esta pregunta, algo muy específico que me gustaría que también abordaras al momento de platicarnos. En la escuela de escritores, al momento de estar trabajando con gente que va a escribir, hay una conciencia sobre el lector, o sea, de cuando escribas, cómo lo va a estar leyendo el lector, o sea, en cumplir este ciclo o solamente aterrizado como al objeto literario y que ya después encontrará a sus lectores, o si hay un cruce, ¿no? de líneas. Me gustaría que abordaras también esto dentro de la misma pregunta.
Bueno, retomando la primera pregunta, yo también me quedo anodado porque es muy compleja. Estoy completamente de acuerdo con lo que menciona Hermes. La visión sociológica precisamente permitiría eso, ¿no? Como ver aquello que de alguna manera está condicionando la producción, condicionando, por ejemplo, a los lectores, al escritor, pero también algo que es muy interesante es la producción de una subjetividad lectora. ¿Cómo se llega a ser lector? ¿No? Y por otro lado, ¿cómo se llega a ser escritor? Y también la pregunta que de pronto lanzas puede ser como vista o escuchada como muy sencilla, pero tiene de fondo todo un planteamiento muy, muy fuerte, ¿no? Y por ejemplo, aquí podríamos también cuestionar incluso cómo se hace literatura. ¿Podríamos nosotros tener herramientas para saber y decir esto va a ser una obra literaria como tal, o la literatura se circunscribe simplemente al hecho de escribir algo bajo un cierto régimen estético, bajo cierto polimiento de palabras, etcétera? Pues bueno, yo creo que son debates que incluso han estado dentro de, de los mismos talleres, ¿no? Y esto ya depende de cómo cada tallerista lo trata, pero obviamente sí hay una forma de pensar en el lector, y esto es sobre todo porque el hecho de pensar en el lector también implica la formación estilística del escritor. Es decir, cierto estilo puede estar relacionado a ciertas temáticas. Yo recuerdo, por ejemplo, una recomendación que dice Hernán Lara Zavala, este ensayista mexicano grandioso que tenemos. Él menciona como recomendación a los escritores para formar la voz propia o el estilo. Básicamente lo dice de esta manera. Una recomendación es el hecho de comenzar a leer escritores que te llaman la atención en términos del tema. Es decir, por ejemplo, si a mí me gusta escribir sobre ciertos temas, pues buscar ese tipo de literatura, porque eso va a ayudar a pulir mi estilo dentro de alguna manera de ese, no quiero decirle canon, ¿no? Sino dentro como de ese género o de ese tratamiento. Esto obviamente, como menciona Hermes, nos lleva naturalmente a la parte de lo que es la producción, la distribución, lo que es la industria editorial. Y pues bueno, bajo esa premisa nosotros podríamos considerar que una forma de encontrarte con el lector es escribiendo a partir de lo que ya está dictaminado, ¿no? Hay diferentes géneros que tienen mayor ahorita impulso por ciertas temáticas, por ciertos escritores, etcétera, y obviamente la industria editorial, pues de alguna manera tiene un foco más concentrado porque ya hay un diálogo que de alguna manera fluye más dentro del escritor y lo que es el lector. Ahora bien, también la pregunta que mencionas, cuando recién la mencionas, lo primero que me vino a la mente fue una frase de Nietzsche, ¿no? Hay algunos hombres que nacen póstumos. Es decir, en términos, por ejemplo, de cómo un escritor o un filósofo o alguien que desarrolla escritura al momento de pensar sobre su lector, cabe la posibilidad incluso de que la literatura, en tanto que de pronto parecería que aborda temas que si bien están en la particularidad, pueden tener una visión que a lo mejor en términos del contexto pueda ir un poquito más allá. En ese caso, a lo mejor implicaría que un escritor tenga, por así decirlo, la osadía de escribir de tal manera que tenga la confianza de que en determinado momento sus lectores van a encontrarlo, ¿no? Obviamente suena muy romántico, no quiero hablar en términos de encontrar como si fuera algo metafísico, sino el hecho también de que quizá el escritor puede sentirse como un poquito, bueno, muy condicionado por el hecho de tener que escribir de tal manera para que tenga cierta recepción. Entonces ahí yo creo que es el hecho de ponerlo sobre la mesa y decir qué buscas tú como escritor. O sea, buscas aquí, tú por ejemplo, entrar ahorita a la industria editorial. Si tú quieres entrar ahorita a la industria editorial, ubica tus temas en determinados géneros, en determinados tratamientos temáticos. O sea, es algo como muy específico y ahí se puede reconocer lo que es el imaginario social. Ahí quizá podríamos discrepar un poquito con la definición del imaginario social. Por ejemplo, si yo lo pienso desde Castoriadis, uno no puede producir como tal de manera particular el imaginario social, sino que uno ya está determinado por ese imaginario. Entonces, al reconocer esos imaginarios, uno puede de alguna manera dirigir cierta escritura, pues en cierta representación que va a estar o le va a hablar más al lector, ¿no? En este caso. Entonces, la pregunta obviamente tiene diferentes respuestas, pero también podemos voltear la pregunta misma, y yo creo que se relaciona en eso que mencioné, qué tipo de escritor quiere ser, y eso
sí es algo como muy palpable dentro de la escuela de escritores. ¿Qué buscas tú como con tu escritura? Buscas, por ejemplo, desde un espacio un poco quizá con una visión más romántica, simplemente plasmar tu autobiografía porque tienes el anhelo de escribir, de expresar ciertas vivencias que tuviste, o realmente quieres generar algo para poder venderlo, o quieres generar algo para tener ciertos lectores y comenzar a dialogar, etcétera. Yo creo que como escuela uno no puede delimitar ni determinar estrictamente lo que un escritor tiene que hacer, ni siquiera tampoco en qué género quiere escribir o con qué temas, etcétera. Creo que eso ya depende de cada uno, y creo que una de las importancias fundamentales de la escuela de escritores es que cada alumno forme su propia personalidad como escritor. Y eso va a implicar diferentes posibilidades y diferentes respuestas al momento de escribir, y que también van a figurar un cierto lector. Particularmente, yo no coincido mucho con esta idea del lector ideal, ¿sí? Obviamente, a veces se maneja muchísimo como una forma de plasmar un cierto receptor, pero creo que la literatura precisamente abre esa posibilidad de encontrarte con personas que quizá jamás imaginaste, o con las que jamás imaginaste dialogar. Y creo que eso es algo muy importante porque hemos tenido lectores, igual receptores desde muchísimas partes de México y también del mundo, ¿no? Entonces, volviendo otra vez a la pregunta que no está estrictamente contestada, yo creo que no hay una manera como clara o definible de decir esta es la manera. De hecho, a veces podríamos decir que un escritor va a ser exitoso, que va a ser un bestseller, y quizá incluso la misma industria puede promoverlo y resulta que no, ¿no? Entonces, creo que en tanto que la literatura es un arte, creo que no hay una forma de determinarla por completo. Pero en términos, por ejemplo, de ciertos patrones o de ciertas aproximaciones estadísticas, obviamente está la industria editorial. Entonces, en pocas palabras, está la labor de la distribución, como menciona Hermes, pero también está el peso del lector, de lo que exige. ¿Qué exige ahorita, por ejemplo, los lectores de Sonora? ¿Qué exigen los lectores de Hermosillo? ¿Qué exigen los lectores de Obregón? ¿Qué exigen los lectores, por ejemplo, de México? Y eso está muy vinculado, por ejemplo, con los movimientos sociales también. Actualmente hay muchísima producción acerca de ciertos temas o ciertos rubros, porque ahorita sobre la mesa se ponen como debate y se implica en una reflexión. Creo que ahí, por ejemplo, la cuestión del ensayo está más vinculada, diría yo, a la parte de la contemporaneidad. Es decir, el escritor, si es ensayo, si se dirige más como al hecho de hablar de la realidad, implica también esa inmediatez. Y en tanto inmediatez implica el reconocimiento no solo de la tradición literaria del ensayo, sino también implica el reconocimiento de lo inmediato y tomar esas herramientas que ya están para poder, no sé, escribir, hacer un análisis, hacer una crítica, etcétera. También depende de cada género, ¿no? Tú como cuentista, ¿qué prefieres? A lo mejor tú lo que buscas es pertenecer a una tradición, escribir desde la tradición. A lo mejor lo que buscas es la inmediatez, el hecho de escribir algo que sea vendible. A lo mejor buscas más bien quizá de reflexionar más con la literatura o con tu escritura, y eso lo tenemos desde lo poético, ¿no? Poemas metafísicos, poemas, por ejemplo, más ligados incluso a expresiones contemporáneas como el rap, etcétera. Depende ya la decisión del escritor, y yo lo que sí les digo a mis alumnos es que es válido. Es decir, si tú buscas ser un escritor, que tu finalidad es no solo el hecho de desarrollarte en términos quizá intelectuales, sino también vender, es válido. O sea, no hay por qué poner un freno a eso ni verlo de manera negativa, ¿sí? Entonces, va a depender ya de la libertad de cada uno, la libertad creativa, el interés que cada uno tenga, y también, como mencionaste, ¿no? Si quiere pertenecer a un nicho o si quiere romper incluso con aquello que de pronto está establecido en términos canónicos o en términos de la industria cultural y de la industria del libro, etcétera. La pregunta de fondo es esa: ¿cómo se llega a ser lector? ¿Cómo se llega a ser escritor? ¿Cómo se llega a formar una identidad? ¿Cómo se llega a formar un estilo o una voz? Creo que son temas que son muy palpables en la escuela de escritores y que también implica la reflexión, como dije. No solo es enseñarte
las definiciones de un personaje, cómo un personaje funciona mejor, cómo puede verse más vivo, cómo puede verse más congruente, más verosímil, sino también el hecho de ver la literatura desde ese panorama de la condición humana. La literatura puede ofrecer algo más incluso dentro de la industria editorial, ¿no? Entonces, creo que es como esa aventura, ahora sí, a escribir, y no solo escribir, sino saber que no necesariamente vas a encontrarte con los lectores que tú supones que vas a encontrarte. A lo mejor va a haber sorpresas en el camino y la literatura ofrece eso. Muy bien, muchas gracias. Iván, me gustaría, bueno, con esta misma pregunta, pero justo las revistas culturales han tenido una tradición en el desarrollo de la cultura muy fuerte, ¿no? Que se ha perdido un poco. O sea, había revistas emblemáticas, ¿no? Y ahora se difumina un poco, claro, por la diversificación de plataformas de donde puedes allegarte de estos contenidos. Ahora están, pues, muy a la mano y de una manera muy, muy horizontal. Tú, desde Pez Banana, ¿cómo ves esta relación? O sea, ¿cómo cómo acercar los lectores a los y las escritoras? Tu micro, sí. Sí, pues de la misma manera que lo encontré yo creo, ¿no? Que estén ahí los productos. A lo mejor suena muy simple, pero creo que es lo fundamental. En mi casa yo recuerdo que alguien llevó un día unas enciclopedias temáticas sobre aviones, sobre puentes, sobre circos, y yo los empecé a abrir, y vi eso que estaba pasando adentro de los libros, y me enteré de los diferentes tipos de payasos y de aviones y de puentes, y me interesó como, esas cosas que se llaman libros existen, y a ver, ya a los lugares que llegaba empezaba a husmear, ¿no? Entonces, si en las casas o en las comunidades o en las ciudades no hay librerías como Pequebú, no hay escuelas como la de los compañeros, no hay revistas, no hay, en fin, ¿no? Difusión y todo esto, pues entonces va a ser muy difícil. Entonces, lo primero es que existan. Yo creo que el tono que deben de tener o la finalidad que deben de perseguir ya es como un segundo plano. Lo primero es esto, ¿no? Y si es un número, 2 números, 3 números, o el número 0 nada más, no importa. El chiste es que salga, ¿no? Que salga un producto cultural, porque principalmente creo que eso es lo que hace falta. Productos culturales que inunden, que estén disponibles, que estén fáciles de ubicar, que de alguna manera también, por lo menos eso intenta Pez Banana. Pez Banana, pues no es una revista seria, así, pues, ¿no? De puras personas que están escribiendo desde un punto de vista académico, institucional, o inclusive como solamente trasladando cuestiones de teoría, sino en ese sentido es como muy puncosa, digo yo, pues, ¿no? En ese sentido. Y creo que eso también acerca, hay muchos lectores que son de preparatoria, y los temas generalmente no son de preparatoria. Pero hay muchos lectores de preparatoria por eso también, pues, ¿no? Porque está accesible, digamos, ¿no? Está como, tiene este efecto de divulgar, y creo que esa es la manera. Pero igual, si hubiera una revista académica también, una revista de periodismo narrativo, y estuviera disponible en los consultorios, en los cafés, también, pues, ¿no? Iba a ser otra plataforma más a la que iban a acceder lectores y escritores. Así es. Pues gracias, Iván. Y ya para cerrar, porque ya el tiempo ya creo que ya estamos bien. Me gustaría, ahora con la pandemia creo que nos ha hecho replantearnos mucho todo, ¿no? Desde nuestros proyectos, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras prioridades. Entonces, a mí me gustaría que brevemente, muy brevemente para cerrar, pudiéramos enunciar después de la pandemia qué reto ven para sus respectivos proyectos, ¿no? Cómo reinventarlos, o qué es lo que tienen así como meta, o más bien, o como mensaje así en la botella a lanzar
para ver qué pasa después de que todo esto se supere, si es que se va a superar. Yuyu. Ay, pues yo creo que se va a superar, pero fíjate que le comentaba ahorita tras bambalinas también que nosotros incluso hacíamos como que un tutorial para que entraran a Zoom, ¿no? Entonces, ahorita pues ya dado al acercamiento a las plataformas digitales, pues ya mucho más personas están conscientes del gran beneficio que tiene recibir en línea talleres, ¿no? Porque de otra manera, pues sería súper caro, los traslados y demás, ¿no? Entonces, yo creo que el principal reto es seguir fortaleciéndonos. Tenemos bastantes opciones en Fábrica de Historias, no nada más para proveer de las herramientas o el acercamiento con los grandes escritores aquí de México y Latinoamérica, sino también para dar un paso más allá, pues. Brindamos también servicios de corrección de estilo, toda esta parte editorial que es tan importante para quienes toman nuestros talleres, y los invitamos ahí que entren a nuestra página y vean toda la cantidad de servicios que tenemos. Entonces, yo creo que sería fortalecernos y profesionalizarnos aún más, ¿no? También. Gracias. Herves. Uy, pues, ¿qué te digo si yo saqué una librería en medio de la pandemia? Pues mira, yo creo que lo primero, o sea, es seguir existiendo. Afortunadamente hasta este momento, pues se sale tablas, pero sí, yo creo que también algo que nos ayudó mucho en la pandemia es esta cosa de perderle el miedo a estas cuestiones digitales, a utilizar el Zoom, que ahora se puedan hacer conversatorios, tertulias con autores de otras partes, de una forma más ágil, más rápida, a través de estas aplicaciones, pues es excelente. Y en ese sentido también yo veo a Pequebú como una comunidad de lectores digital, igual que el Reto Lector Sonorense, como una comunidad de lectores digitales. Y entonces creo que en esa misma lógica tenemos que ir fortaleciendo los lazos con otros proyectos, ya sea el Pez Banana, ya sea Fábrica de Historias, Escuela de Escritores, en fin, los aquí presentes y otros, porque yo creo que es la única forma de crear esta industria local, editorial, y ya en lo personal, a mí sí me interesa mucho entrarle ya a la editorial de manera formal, hacer proyectos editoriales que sean viables y que puedan ser grandes, de tirajes más importantes, y rescatar muchos autores locales que merecen ser releídos. Y estoy hablando, por ejemplo, de La Madriguera de los Cobras, que es una novela noir con un trasfondo que a lo mejor en su momento no se evitaba, que es el tema LGBT, y que actualmente nuestra sociedad yo creo que le puede hacer una relectura más interesante a cuando se escribió y cuando se publicó por primera vez. Entonces, a mí me parece muy importante volvernos a releer muchos autores sonorenses que valen mucho la pena, y para eso necesitamos, yo quiero empezar a editar con Pequebú, pues estos libros que valen mucho la pena y fortalecer esta industria editorial. Y pues así creo que generar estas relaciones que son necesarias, vínculos con los otros proyectos para que todos podamos crecer. Gracias, Hermes. Michel Giovanni. Yo creo que la creación de más subsedes. A lo mejor podría ser un poquito como, no sé, podría sonar quizá anticuado la creación de más subsedes cuando estamos en medio de la virtualidad, pero más bien es a propósito de la virtualidad, porque
se nos saturan, realmente se nos saturan, por ejemplo, las opciones que tenemos por Zoom y de pronto los horarios pueden empalmarse. Entonces, en ese caso, abrir una subsede o un programa alternativo puede ayudar todavía a abrir más opciones, obviamente, pero también hacer mayores vinculaciones, ¿no? En ese caso, yo creo que sería por ese lado. Ahora bien, ese lado también implica algo que es muy interesante. El hecho de que en Hermosillo, por ejemplo, tenemos personas que pueden estar más interesadas en ciertos temas o que se pueden sentir más identificados con la docencia de cierto profesor. Pero a lo mejor en Navojoa sucede, hay otra realidad social, pues es a lo que voy. Entonces también las subsedes permiten un vínculo un poco más cercano con las personas que conoces y que pueden configurar lo que es ahora sí el vínculo social, porque eventualmente en algún momento terminará la cuarentena, en algún momento volveremos a lo presencial. Entonces, no es solo el hecho de quedarnos en la virtualidad, sino de que también se siga fomentando ese lazo que es más presencial, que es cercano, ¿no? Y eso en términos de ir generando y creando una comunidad más amplia. Entonces, creo que sería eso, ¿no? Mayor apertura de subsedes, mayores registros, por ejemplo, de alumnos y como mencionó Hermes, yo también mayor vinculación. Yo creo que eso es lo que quedaría como reto y también algo que es muy importante que Hermes lo vincula, por ejemplo, al LGBT, es también la incorporación de estos temas ahorita que son muy fuertes y no solo en términos pensándolo como de seguir una línea, sino de la necesidad que existe de pensar estos temas, ¿sí? Yo creo que eso nos ayudaría a crecer muchísimo como comunidad, no solo cultural, sino también en términos de un mayor alcance de empatía, de entendimiento de los otros. Creo que la literatura puede abrir esa cancha, ¿no? Entonces, creo que mayor apertura de subsedes y también el hecho de abrir talleres un poco más particulares como en los temas, ¿no? Yo les mencionaba ahorita que hay un taller de poesía en relación, por ejemplo, a la mujer, literaturas, por ejemplo, feministas. Creo que también tendríamos que seguir trabajando en estos temas que implican de nosotros mayor inclusión, mayor entendimiento de los demás y también mayor apertura. Creo que implica un conocimiento y un reconocimiento de la realidad y de lo que nos surge como escritores y también como medio cultural. Gracias, Iván. Tienes el micrófono apagado, Iván. Igual, ¿no? Que los compañeros y compañeras, sobrevivir es la principal. Y sobrevivir, pues, yo, mi familia, ¿no? Todos nosotros. Y después seguir haciendo estos productos que igual vamos a, independientemente, creo, todos los que están aquí, y me incluyo, independientemente de que recibamos apoyos, busquemos apoyos, tengamos negativas, tengamos momentos que nos ha ido positivamente para sacar adelante nuestro proyecto. Independientemente de eso, tenemos que hacerlo y lo hacemos, ¿no? Muchas veces solamente por una cuestión nada más de deseo, así, de deseo, sin ponerle todavía la cuestión de la profesionalidad. Es decir, los sueldos y todas estas cosas, ¿no? Y pagarle colaboradores, y todo eso tiene que pasar, claro, tiene que pasar. Y eso es lo que yo espero, ¿no? Eso es lo que yo espero. Vivimos en un estado muy alejado del centro, y allá en el centro, para la cuestión que, como la revista impresa, en el centro donde están las empresas que pueden llegar a publicitarse ahí, ¿no? Acá en Sonora, muy difícilmente las empresas deciden apostar por una revista cultural para poner sus mensajes, ¿no? A pesar de que tenga una gran distribución en espacios de personas jóvenes, ¿no? O de personas que están ahorita trabajando y tienen dinero para comprar y todo esto. En fin, creo que los empresarios también deberían de cuenta que sacarían mucho provecho si se subieran a los productos culturales, ¿no? Se subieran con su marca, con su producto y dándole una salida a esta cuestión para que se profesionalice, ¿no? Esa es una
las cosas que me gustaría que sucedieran, ¿no? Pero también buscar los apoyos necesarios y todo para que la revista esta que tengo en la mente y que quiero que esté también en el físico, que es una revista muy choncha, muy bonita, muy elegante, muy padre, esté en la realidad también, ¿no? Eso es lo que espero que suceda el próximo año y otros más productos ahí, ¿no? Que de alguna manera hagan esto que decía hace rato, esto de que existan posibilidades para acercarse a alternativas, ¿no? Que no esté lo mismo siempre, sino que haya otros productos ahí que alguien pueda levantar, observar y quizás llevárselo y quizás, quién sabe, ¿no? Convertirse en parte del proyecto. Muchas gracias, por cierto, si ya nos vamos a retirar, muchísimas gracias por la invitación. Este es el último conversatorio, creo, de este encuentro. Muchas gracias a Leo Lai y a todos los compañeros, estuvo muy interesante todo. Pues sí, muchas gracias. Ojalá que todos sus proyectos y estos retos que plantearon como conclusión se cumplan. De verdad, admiro mucho sus proyectos, admiro mucho el empuje, porque no es fácil estar arando en el desierto, ¿no? Aunque parece una frase hecha, es la realidad, ¿no? Y lo hemos vivido. Entonces, gracias, Yuyu Fernández, de Fábrica de Historias, Hermes Ceniceros de Reto Lector y Pequebú Librería Digital. Gracias, Iván Ballesteros, de Pez Banana, y Michelle Giovanni, de Escuela de Escritores. Mil gracias al Instituto Sonorense de Cultura por la invitación, por abrir el espacio y este diálogo que de verdad para mí es clave. Pues así cerramos esta plática dentro del Encuentro de Literatura Sonora 2020, Otoño Literario. Gracias a Leo Lai por todo el respaldo y por cubrirme mientras resolvía todo este tema. Gracias. Mil gracias. Gracias al ISC y a todos. Un abrazo hasta la Ciudad de México y a Cajepe. Ay, abrazos, cuídense mucho.